en las redes sociales, los que quizás desde su casa, desde su trabajo, desde su automóvil están conectados. El Señor los bendiga, los guarde y que el Señor nos hable con poder esta noche. ¿Cuántos están de acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús y queremos presentarnos delante de tu palabra. Tu palabra es poder, tu palabra es la verdad absoluta. Tu palabra, Señor Dios mío, fue por la cual fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Por eso, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento para poder oír, comprender, recibir y obedecer este mensaje que en esta hora tú nos concedes. Señor, gracias porque tu palabra nos habla, que mientras escuchamos, Señor, la predicación de este mensaje, tu mano poderosa se extienda para sanar, para liberar, para restaurar, para proveer y para bendecir con abundancia a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero preguntar antes de ir a la lectura, ¿cuánto les gustan las buenas historias? Y más cuando terminan o tienen un final feliz. Hay historias que tienen un comienzo muy bonito, pero un final desastroso. Amén. Terrible. Y uno dice, no, pero le puse cuidado a esa historia, a esa película, me leí ese libro y termina como de una manera que no esperábamos. Hoy vamos a hacer la lectura de una historia bíblica que fue real. Amén. Pero que quedó escrita en la Biblia como un ejemplo de bendición para el pueblo. Y para todos aquellos que quieran escuchar, que se atrevan a creer que Dios es poderoso para cambiar la historia de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es poderoso para transformar las cosas. Hoy vamos a ver una historia, los bibliocéntricos de una vez la van a agarrar. Amén. Los otros van a estar a la expectativa. ¿Quién será? Amén. Pero hoy vamos a hablar de una historia que comienza con una enfermedad. Comienza con una enfermedad. Pasa por la muerte, pero termina en una resurrección. Amén. Y quizás esa puede ser la historia de muchos de nosotros. Esa puede ser la historia de alguien que está conectado escuchando esta palabra o que está en esta noche presente y dice, wow, esa es mi historia. Quizás alguien está sufriendo la enfermedad, sea espiritual o sea natural. Quizás alguien ya está sintiendo la muerte económica, espiritual, conyugal, ministerial, pero a esa persona que quizás esté pasando y que su comienzo no haya sido el mejor, como el comienzo de esta historia, que no es el mejor, pero va progresando hasta que termina en una poderosa y gloriosa resurrección. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya saben de quién vamos a hablar? Bueno, antes de que adivine, porque ese amén lo escuché muy flojo, le pido el favor me acompaña a San Juan capítulo 11. Amén. San Juan capítulo 11. Es más, solamente el título ya como que, solamente el título como que le da a uno ya escalofrío. El título dice muerte de Lázaro. Muerte de Lázaro. Vamos a leer este texto. Le ruego el favor, esté muy atento a lo que nos dice esta preciosa historia. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de Marta y de María su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo,
esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuántos dicen amén? Y amaba a Jesús, subraya ese versículo, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron sus discípulos, Rabí, que quiere decir maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz del mundo. Pero el que ande de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, que quiere decir el gemelo. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué discípulos se gastaba Jesús? ¿Cierto? Qué bellezas de discípulos. Vamos también nosotros para que nos quiten la vida. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, verso 38, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor,
hiede ya, quiere decir, huele a feo. Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Y amén. La historia de una familia especial, preciosa. La historia de Lázaro, de Marta y de María. Quiero compartirle bajo el tema, vuelve a creer. Amén. Vuelve a creer. Y hoy vamos a hablar de la fe. Amén. De ese don precioso, de ese regalo maravilloso que a todos los seres humanos Dios nos dio. A todos, sin acepción de persona. Sea campesino o sea citadino, sea rico o sea pobre, sea extranjero o sea local, sea grande o sea pequeño, sea anciano o sea niño, sea adulto o sea joven, a todos los seres humanos, Dios nos ha dado la facultad de creer. Y Dios me permitía entender cómo uno de los mensajes que está en este capítulo 11, pues que se puede hablar desde muchas perspectivas, conforme a la palabra y a la guianza de Dios, pero uno de los mensajes que hay es un llamado a volver a creer, a volver a activar esa fe que un día se movió en tu vida, en tu corazón, que un día latía con fuerza en tus convicciones, pero que quizás hoy está un poco embolatada, que quizás ya la perdiste, que está enferma como Lázaro, que quizás está moribunda o que quizás esa fe ya se le murió, ya no cree, vive por inercia, viene y va por inercia, pero ya no cree, ya no puede creer. Quizás la fe está muerta. Pues yo le digo, a través de este mensaje y de la administración de esta palabra, Dios quiere resucitar tu fe. Dios te quiere devolver una fe activa, una fe espiritual y una fe viva para que puedas recibir bendición. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces vamos a hablar de qué? De la fe. Es una palabra que viene de Dios. Vuelve a creer. Reitero, todos tenemos fe. Amén. Lo que pasa es que tristemente, en este mundo perdido, en este mundo que está en tinieblas, nos han desviado la fe. El enemigo se ha levantado y se levanta tristemente desde que somos niños, como los niños que están en esta hora. Y le voy a colocar algunos ejemplos para poder entrar en el contexto. Todos tenemos fe. Alguien quizás dice, a mí me da mucha pena, señor José o señor pastor, pero yo no tengo fe porque soy ateo. Sí tiene fe, la tiene torcida, pero la tiene. Porque tiene fe para creer que Dios no existe. Para creer que Dios no existe, tienes que tener fe. Tienes que creer que Él no existe. Amén. Pero aparte de eso, que son enseñanzas que fluyen, nadie nace ateo. ¿Usted sabía? Todos nacemos creyendo en Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos los seres humanos venimos de Dios. Nuestro origen es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero a todos, cuando estábamos niños, nos desviaron la fe. De pronto no con mala intención, pero sí cometiendo un error garrafal a la vida espiritual del ser humano. La fe que Dios le ha dado al ser humano es para que crea única y exclusivamente en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios que hizo los cielos y la tierra.
Pero en este mundo se nos infunden otras ideas. ¿A cuántos cuando estábamos niños se nos infundió la idea que si no nos callábamos en la noche, porque en la noche se nos daba por hacer recocha, venía el coco y nos asustaba o nos cargaba por allá para el monte? ¿A cuántos le infundieron esa idea? ¿Y cuántos creyeron que el coco iba a venir? Eso es fe. Amén. ¿A cuántos les infundieron la idea que era la cigüeña la que traía el hermanito? ¿Y cuántos estuvieron mirando por la ventana esperando la cigüeña? Nunca llegó. Pasaban chulos, pasaban palomas, pero nunca llegó la cigüeña. Y le infunden la idea que es la cigüeña. Desde el área tradicional o las tradiciones religiosas, ¿a cuántos le infundieron la idea que en diciembre, el 24 de diciembre, el niño Dios le trae un regalo? Yo lo estuve esperando toda la vida y ese tremendo nunca me trajo a mí nada. Pero muchos creían y aún todavía se enseña algo que es antibíblico. La Biblia no habla del niño Dios, habla del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se nos infundieron ideas para desviar o torcer nuestra fe hacia personas, hacia tradiciones, hacia situaciones. Pero el propósito del enemigo siempre, ¿cuál es? Que no creas en el Dios verdadero. Entonces, desde las religiones, eso es un negocio que le ha funcionado a Satanás. Porque usted puede entrar a Google y mirar cuáles son las religiones que tienen más seguidores. Y hay religiones que tienen muchos millones de seguidores, con una fe completamente torcida, no puesta en Dios. Amén. Sino que le dicen, mira, tienes que creer en esto, en la Pachamama. ¿Ha escuchado eso? Tienes que creer en Genghis Khan. Tienes que creer en Buda, en Mahoma, en Alá. Tienes que creer en la Virgen, en los santos, en las almas. Amén. Tienes que creer en los ángeles y en una cantidad de cosas que agarran la fe de la dama. El enemigo no nos puede quitar la fe jamás, porque eso es un don de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Nadie te los quita, pero el enemigo sí puede hacer que tu fe se desvíe. Amén. Y que ya no creas en el Dios verdadero que te dio la vida, que te sustenta, que te ayuda, y pongas tu fe en un ídolo, que son seres muertos. Dios mismo lo dice, que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no caminan, que tienen nariz y no respiran, que tienen manos y no palpan, que son ídolos muertos. Pero hay millones y millones de seres humanos con su fe puesta en los ángeles, en los santos, en las vírgenes o en cualquier otra creencia menos en Dios. En el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso. ¿Queda claro el ejemplo? Ahora la pregunta es, ¿tu fe en quién está puesta? La fe que Dios te dio. Dice, pero es que mi papá y mi mamá, los que me enseñaron, sí, a ellos le enseñaron mal también. Cuando yo conocí la verdad del Evangelio, cuando Dios por su misericordia me permitió entender la Biblia, la verdad de Dios, tuve que sentarme con mi papá, con mi mamá, con cada una de mis hermanas, con mi hermano y decirles, lo siento mucho, pero estábamos equivocados. Nos enseñaron mal, porque agarraron un don precioso que Dios nos dio y nos enseñaron a colocarlo en otras cosas, en otros dioses con D pequeña, que son seres de este mundo, que no tienen poder. Entonces, amada iglesia, la fe
Es un don precioso que el Señor nos concede para creer y permanecer en Él. Escúcheme bien. Sin fe no puedes creer en Dios. Y sin fe no puedes permanecer en Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que los incrédulos siempre estarán fuera. Los que no creen en Dios. Mire, hermano, hoy día hay millones de personas que creen en cualquier libro. Es más, creen en los libros de magia negra, magia blanca. Creen en los libros de los agoreros, de los hechiceros, de los sortílegos, de los astrólogos. Creen en el horóscopo, creen en cualquier cosa menos en la Biblia. Amén. Y está completamente errado. Esa es la trampa tremenda, universal del enemigo. Ah, usted tiene fe y no se la puedo quitar, se la voy a desviar. Amén. ¿Y qué le dice? No cree en Dios. Hay gente que le tiene fobia, le tiene rabia a este libro. Amén. Es el libro más leído, más vendido. Es el libro más publicado, es el libro más antiguo, es el libro más perseguido y es el libro que sigue vigente y seguirá vigente hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un aplauso a este precioso libro que se llama La Poderosa Palabra de Dios? Aleluya. Entonces la fe es un don precioso, es un don maravilloso para creer y permanecer en Dios. La fe es el don que necesitamos, escúcheme bien, para cultivar, conservar y desarrollar y disfrutar una vida integral de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos integralmente? O sea, en todas las áreas. Muy poquitos, o sea, ya están bendecidos o definitivamente están muertos, como Lázaro. Pero algo pasa. Segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga su salud, sus hijos, su economía, su ministerio? ¿Cuántos quieren que Dios prospere la iglesia? Que Dios salve las almas. Ah, bueno, ese es el propósito de Dios. Y para ello Dios nos ha dado el don de la fe. Por favor, leamos Hebreos 6:12, para que usted pueda corroborar en la palabra de Dios. Hebreos, ¿qué le dije? Perdón, 11:6, perdón, 11:6. Dice el texto, pero sin fe, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora nos aclara el por qué. Porque de una vez se activa y por qué. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos buscan a Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Por medio de qué? De la fe. Amén. Ahora, hermano amado, amigo que me escucha, hermana, si usted quiere una vida integral de bendición, tiene que recibir, cultivar y desarrollar una vida de fe, porque la fe es el vehículo que nos lleva a la bendición. Si no hay fe, no hay promesas cumplidas. Si no hay fe, no hay sanidad. Si no hay fe, no hay poder manifestado. Si no hay fe, no hay provisión. O si la hay, pero puesta en otros o en otras situaciones. Dios te dice y me dice, vuelve a creer, vuelve a la fe original, vuelve a creer en el Dios todopoderoso. ¿Lo cree o no lo cree? Gloria a Dios. Ahora, hermano, también nos enseña la Biblia que la vida cristiana, en la vida cristiana todo lo que hacemos,
lo que pensamos, lo que sentimos, lo que sembramos, lo que cosechamos, es por fe y para fe. Usted no puede ser cristiano si no tiene fe. Es imposible, dice el texto. Pero hay otro texto, Romanos 1:17. El Señor le revela al apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios es que por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Hermanos, si no hay fe, terrible. Por eso hay personas que Dios les da el don de fe para creer. Mire, toda la multitud que estamos aquí congregados y aquellos a los cuales Dios permita llegue la palabra por las redes sociales, Dios les dio el don de fe, si no, no estaríamos acá. No estaríamos. Usted tiene fe. Quizás la tiene muy pequeña, como la semilla, porque no la ha cultivado. Amén. Quizás Dios le ha insistido toda la vida que crea para que vea la gloria de Dios, como le dijo a Marta. Hombre, le había dado tremendo discipulado. Había ido él en vivo y en directo. Y esta señora todavía huele a feo. No, pero que no quiten la piedra porque huele a feo. Uno dice, pero qué señora tan terrible. Amén. Y Jesús le dijo, ahí está en signo de pregunta. Yo me imagino que Jesús le dijo como cuando uno le dice, por favor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Hermano, es increíble que usted y yo tengamos el don poderoso de la fe y no lo desarrollemos. Y estemos todavía enfermos, moribundos o muertos en una cueva como estuvo Lázaro por 4 días. Amén. Ahora, hermano amado y hermana que me escucha, y es precisamente porque el don de la fe es poderoso. La Biblia dice que el que crea y ore con fe, nada le será imposible. Eso lo dijo Jesús. Todo lo que pidieres en oración creyendo, creed que lo recibiréis y os será hecho. Amén. Pero es que la fe no es una emoción. La fe es una convicción. No es una emoción. A veces nos le emocionamos y ahora sí voy a orar con fe. No es una emoción pasajera. Es una convicción eterna en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es precisamente por esta razón, porque la fe es tan poderosa para ver a Dios obrando milagros, sanidades, provisiones, para ver a Dios transformando el corazón de ese hijo, de esa hija, de esa familia, para ver a Dios sanando al enfermo y resucitando al muerto. Es tan poderosa la fe y es por esa razón que la fe tiene que ser probada y que también el enemigo siempre atacará la fe. Amén. ¿A quién ataca el enemigo? A los hombres y a las mujeres de fe, que creen, que deciden creer. ¿Cuántos alguna vez fuimos nuevos en el evangelio que comenzamos? ¿Recuerda la persecución del diablo? ¿Recuerda cómo se levantaba con los amigotes, con las tentaciones, con las religiones, con los sueños, con las pesadillas, con enfermedades? No hallaba cómo detenernos. Porque ¿cuál es la tarea del enemigo? Desde siempre, no permitir que el ser humano coloque su fe en Dios, porque si el ser humano coloca su fe en Dios, entonces se vuelve, deja de ser un tirano, deja de ser un perdido, deja de ser un enfermo y se convierte en un varón, en una mujer de Dios, lleno del poder y de la gloria de Dios. Amén. El enemigo, hermano, no nos puede robar la fe, pero sí nos la puede desviar. Amén. Algunos dicen, yo tengo fe en mí mismo. Otros dicen, yo tengo fe en la empresa. Otros dicen, yo tengo fe en un árbol. En lugar de ir a culto, yo voy y abrazo un árbol y me estoy ahí un rato abrazándolo. Yo no he visto que el Dios árbol haya hecho algo por el ser humano. Amén. Otros, hermano, colocan su fe en cualquier cosa, menos en Dios. Entonces el enemigo ataca nuestra fe. Pablo le dice a Timoteo que era un joven creyente, que estaba comenzando, amén, que estaba comenzando la vida cristiana, como Juan Camilo, como Tatiana, como Nicole, como su amigo, como Sofía,
que están comenzando. ¿Sabe qué le dice Pablo a Timoteo? No le dice, no, tranquilo que usted es un muchacho, después va a tener fe. ¿Qué le dice? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Amén. No le dijo, no, es que todavía no entiende nada. Le dijo, tienes que tener fe, tienes que creer en Dios. Hermano, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿En quién está puesta tu esperanza y tu fe? Entonces el enemigo ataca la fe ¿con qué? Con incredulidad. Ataca la fe con duda. Hay gente que la duda. Hay gente que dice, está el pastor o el líder o el hermano orando con una fe, hermano, que eso mejor dicho, el milagro ya está por suceder. Y el enfermo dice, no, es puro cuento, no pasa nada, yo ya me le muero, ya no hay que hacer. Está el pastor o el líder orando, hermano, ahí metido en la oración, creyendo que Dios va a hacer algo, va a restaurar ese hogar. Y esa pareja no cree. Y escúcheme bien, el que no cree, no recibe. ¿Dónde dice eso, pastor? En todos los 4 evangelios. Era el único requisito que Jesús exigía para que la gente recibiera milagros. ¿Cuál era? Si crees, no más. No le dijo cuánta plata tiene en el banco. No le dijo usted qué apellido es. No le dijo usted es samaritano o usted de dónde es. No. Le dijo, ¿crees? Si crees, todo es posible. Amén. Hay un desafío de fe, hermano. Mire, la iglesia de este tiempo está estancada porque se ha dejado robar, desviar la fe. Amén. Ha permitido que el enemigo desvíe la fe. Hay unos que creen más en la empresa como pastor que en Dios. Si no trabajo, no como. Entonces, ¿cómo hizo en la pandemia? ¿Cuánto en la pandemia nos tocó encerrarnos? Entramos de 60 kilos y salimos como de 120. Entonces la empresa no es su Dios, ni su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Su pastor y mi pastor es el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Hermano, el enemigo ataca la fe con incertidumbre. Mire, todavía hay muchos. Y si es para usted, no lo reciba como una pedrada. No diga, oye, ese pastor da más piedra. Y le gusta hablar de David porque David tiraba piedra. Escuche, si es para usted, recíbalo con mansedumbre, como dice la Biblia, y cambie. Pero muchos viven en incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que puedo? ¿Será que Dios hace la obra? ¿Será que si sigo adelante mi familia se va a convertir? Y tiene una incertidumbre. Hasta que no cambies esa incertidumbre por fe, no vas a ver la gloria de Dios. No vas a poder ver la gloria de Dios. Algunos dicen, ¿será que sí? ¿Voy a manejar los millones? ¿Será que sí? ¿Voy a lograr tener mi casa propia? ¿Será que sí? ¿Voy a poder ejercer la carrera profesional que Dios me dio con esfuerzo? Algunos están en incertidumbre. Por eso, hermanos, no reciben. La Biblia no dice, el que tenga incertidumbre recibirá. No, el que tenga fe, el que crea. Amén. Jesús le dijo a aquel varón que le dijo, yo no soy digno de entrar en mi casa, pero di la palabra y mi criado sanará. Jesús le dijo, ve, y como has creído, así te sea hecho. ¡Wow! Tremenda, amén, tremenda y poderosa experiencia del Señor, dándonos fe para creer. ¿Usted cree que su hogar Dios lo puede restaurar? Y Dios lo va a restaurar. Amén. ¿Usted cree que Dios puede resucitar su economía que ya está muerta, que está en, mejor dicho, y Dios la puede resucitar? ¿Lo cree o no lo cree? Hermano, mientras predicaba, mientras estudiaba esta prédica, y Dios me hablaba en estos días y en este día, recordaba, hermano, por eso les hablé de la historia, que comienza terriblemente con una muerte de Lázaro, wow, y sigue, comienza con una enfermedad y se nos muere, y aparte de que se muere, lo sepultan, y aparte de que lo sepultan, llega a oler a feo. Eso es terrible, ya estaba en una condición. Amén. Algunos dicen
que humanamente ya se pudo haber explotado. No importa que su hogar se haya explotado, no importa que su economía esté en 1000 pedazos. Si usted cree, Dios la puede restaurar, porque Dios agarra cada pedacito y lo coloca donde va. Amén. Dios lo puede hacer. Y recordaba mientras Dios me hablaba que hoy 14 de mayo, hace 25 años, Dios me dio el don de la fe. Amén. Para creer en el amor. ¿Sí? Hoy estamos cumpliendo con mi esposa 25 años de haber comenzado una relación de amor. Si ese aplauso es para Dios, déselo fuerte. 25 años. Eso es mucha paciencia, la de Elisa. 25 años de que nos dimos un piquito. Y comenzó una historia de amor. Pero escuche, era una historia terrible. Amén. Y pasamos por muchas situaciones, por muchas dificultades, por muchas adversidades. Pero cada vez que el enemigo quiso enfermar la relación, quiso destruir, quiso matar y quiso sepultar la relación, siempre el Señor Jesucristo estuvo, está y ha estado con nosotros y estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No tenga más incertidumbre. Si usted cree, Dios lo va a bendecir. Si usted cree, Dios lo va a sanar. Si usted cree, Dios lo va a prosperar. Si usted cree, Dios lo va a levantar. Si usted cree, Dios lo va a usar para bendición. Dios lo va a hacer. Pero también el enemigo ataca nuestra fe con la confusión. La gente está confundida. Ahorita vamos a ver un versículo, pero Jesús tiene que exhortar a esta familia de la cual estamos hablando de la historia. En un momento de la historia, Jesús tiene que exhortar a una mujer llamada Marta, a una de estas 3 hermanos. Y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Por eso ella no podía ver la gloria de Dios. Por eso le costaba ver la gloria de Dios. Porque ella se afanaba con muchas cosas. Porque ella se turbaba o se confundía con una cantidad de cosas. Y no daba lugar a poner su esperanza en Dios. Amén. Si en esta vida, por errores, por trampas del enemigo, por malas experiencias, pierdes toda tu economía, aún te queda una oportunidad. Y es volver tu fe a Dios y creer que Dios, de lo poco, hace lo mucho. De lo menos, hace lo más. Y de la nada, Él es poderoso para hacerlo todo. ¿Lo cree o no lo cree? Escucha, hermano. Pero no te dejes confundir más el enemigo. Como dice un cantante de merengue cristiano, no te confundes. Yo soy Miguelito, dice. No te confundes. Estamos hablando del Señor Jesucristo, el que pagó un precio muy alto en la cruz para darte vida y vida abundante. El que allí en la cruz del Calvario venció la muerte, venció al diablo, venció al mundo, venció la ruina, la miseria, la escasez, el cáncer y nos dio vida abundante. Amén. Así es de que si usted y yo estamos siguiendo a un Dios vivo y poderoso, la gloria de Dios se debe de manifestar. Pero no se va a manifestar hasta que usted y yo decidimos creer por encima de, a pesar de y en contra de lo que sea. Yo le creo a Dios. Amén. Y si le creemos a Dios, entonces Dios se va a glorificar. Y Dios se va a manifestar. Pero no te dejes más turbar la fe. No te dejes más confundir la fe. Es tiempo de que digas: voy a poner mi fe en Jesucristo. La he puesto en los ídolos, la he puesto en los santos, la he puesto en los hombres, la he puesto en las empresas, la he puesto en el gobierno y todos fallan. Pues te tengo la mejor noticia que puedas oír hoy. Hay uno que no falla.
Hay uno que te amó con amor eterno y hay uno que está esperando que tomes esa fe y digas, Señor, a partir de hoy voy a creer que lo imposible para los hombres es posible para Dios y que lo imposible para Dios no existe. Así es, de que de hoy en adelante me levanto en fe a ver tu gloria y a recibir la bendición y la victoria. Hermano, volver a creer es retomar mi confianza en Dios. Es retomar mi confianza en Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es certeza y convicción. Tienes que volver a retomar tu certeza y tu convicción en Dios. No más ídolos. Hermano, no más ídolos en sí mismo. Es que si yo no hago, es que si yo no voy, es que si yo no hablo. Si usted no lo hiciera, otro lo va a hacer. Amén. En Dios nadie es indispensable. Todos somos útiles, pero nadie es indispensable. Dios es Él en sí mismo es autosuficiente. Amén. Él puede tomar, como estudiamos días atrás, un humilde y pobre pastor de ovejas y convertirlo en el rey más importante después de Jesús que ha pisado esta tierra. Él puede hacer de un niño humilde que nació en un pesebre, en las pajas de un pesebre, puede hacer el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Él es Dios, Él es poderoso, Él es soberano. Pero usted y yo, hermanos amados, tenemos que recuperar, es volver, es retomar mi confianza en Dios y depositar toda mi esperanza en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios le confirme esta palabra que está escuchando? Lea Zacarías 1:3, por favor. Lea libro de Zacarías, Antiguo Testamento. El capítulo 1 y el versículo 3. Diles, escuche lo que Dios envía. Diles, es Dios el que está hablando. Y dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está. Amén. Dios me envió esta noche a decirle a Edison, a decirle a Karen, a decirle a Juanito, a cualquiera de ustedes, que Dios le dice, vuélvete a mí, y yo me vuelvo a ti. Cree en mí y contarás conmigo. Lo que no has logrado, lo que no has conseguido, lo que quizás has procurado con fuerza, con lágrimas, con esfuerzo, con ahorro y no lo has conseguido en tus fuerzas, lo conseguirás con la ayuda, el respaldo y la bendición de Dios. Pero tienes que volverte a Él. No puedes seguir ahí como en un pendón, para allá y para acá. No puedes seguir en un doble ánimo. Tienes que tomar hoy una decisión y decir, me vuelvo a Dios. Le voy a creer a Dios. Dios me va a dar la estrategia, Dios me va a dar la visión, Dios me va a revelar el camino, Dios me va a enseñar y Dios me va a dar la respuesta. Amén. Hermano, es un llamado. Vuelve a creer, vuelve a creer. Quiero que antes de continuar, usted piense en algo que un día creía y que latía con fuerza en tu corazón, latía, y lo creías posible y lo veías posible, pero por causa de las situaciones, hoy no es, hoy se convirtió en un imposible. Ser un empresario de los grandes. Dice, no, pero eso ya no, hermano. Tener un hogar feliz. Dice, no, hermano, eso en este mundo no es posible. Tener un ministerio que fluye. Dice, no, eso eran los antiguos, ya no. Amén. Y para todo tenemos una excusa. Cuando ese hijo, cuando esa esposa quedó embarazada de ese hijo o de esa hija, recuerda cómo orabas y ungías con aceite y declarabas que iba a ser un profeta, un evangelista, que iba a ser un salmista, recuerda, y lo decía con fe. Y ahora lo ve en su adolescencia, en su juventud, y dice, no, ojalá Dios permita que al menos se salve. Dios permita que al menos. ¿Sabe por qué? ¿Eso qué quiere decir? El enemigo le torció la fe. Amén. Ahora cree
que no es posible lo que un día Dios sembró en el corazón y le dijo es posible. Es posible que avances, es posible que crezcas, es posible que fluyas, es posible que seas un instrumento de bendición para muchos. ¿Lo cree o no lo cree? Es posible, en Dios es posible amar y ser amado. En Dios es posible la prosperidad que viene de Él. En Dios es posible el milagro que usted está esperando. Dios lo quiere y lo puede hacer, pero está buscando a alguien que se vuelva en fe a Él y le diga, Señor, heme aquí, yo creo. Amén. Yo creo, Señor. Yo creo que he de ver a mi hija ministrando en un altar. Yo creo que he de ver a mis hijos hacia el altar en el santo matrimonio. No, pastor, pero es que tiene un amiguito que eso, mejor dicho, es una verruga. No interesa. Dios tiene poderoso para quitar las verrugas y colocar príncipes. ¿Lo cree o no lo cree? Dios es poderoso para darte un nivel de bendición mejor. Pero ¿qué dice? Cuando estaba leyendo esto, vino ese versículo a mi mente y Dios colocó, José, ve y diles esta noche, que si se vuelven a mí, yo me vuelvo a ellos. Y si Dios es con nosotros, y si Dios es con nosotros, todo es posible. Y si Dios va con nosotros, ¿quién se va a oponer? ¿Quién nos va a vencer? ¿Quién nos va a destruir? Si va con nosotros el autor de la vida, si va con nosotros el que todo lo puede. Este mensaje, amados hermanos, es para todos aquellos que un día creyeron y recibieron bendición y disfrutaron de una fe activa en Dios, pero por las circunstancias de la vida menguaron y cayeron en la trampa del enemigo. Y hoy se encuentran débiles en la fe o les cuesta creer. Ese mensaje es para ti. Ese mensaje es para esa mujer, es para ese hombre que un día creía, que no veía imposibles, que no veía obstáculos, que no comía de gigantes, que no retrocedía para nada. Pero el enemigo vio que esa fe te iba a llevar a la victoria. El enemigo vio que esa fe te iba a llevar a la conquista. El enemigo vio que esa fe te iba a abrir los cielos, entonces se opuso. Y muchos tristemente caen en la trampa. Y se debilitan en la fe. Les cuesta creer. Les cuesta creer. Y como les cuesta creer, no pueden recibir. Hermano, esto que les estoy diciendo, les sucedió también a la familia cristiana de Lázaro, Marta y María. Esto le sucedió a esta familia, quienes amaban a Jesús y también eran amados por Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Y cuántos nos sentimos amados por Jesús? Escuche esto, amamos a Jesús. Mire, leamos unos versículos para que usted lo pueda corroborar. Ya lo leímos, pero vuelva a leer el verso 3. Dice, enviaron las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús amaba a Lázaro. Lea el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Tremendo. Amén. Y lea el versículo 36. Cuando Jesús está frente a la tumba y está mirando a Marta y a María llorando, y Jesús lloró, dice la Biblia. Eso es increíble, muestra la humanidad, la ternura, el corazón de Jesús. Dice la Biblia en el verso 35, Jesús lloró. Y en el verso 36, los que estaban ahí no fueron sus discípulos, sino dice, y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Amén. Era una familia que amaba a Jesús y que era amada por Jesús. Fue una familia que según Lucas 10:38 en adelante, recibió a Jesús en casa. Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo el Señor de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en casa.
Era una familia en la cual Jesús era bienvenido. Es más, los estudiosos, los eruditos, dicen que en Betania era donde Jesús en todo su ministerio pasó más tiempo. Era el lugar donde él llegaba a cenar, a dormir, a descansar. Tremendo. Ese era el lugar donde él frecuentaba más. Amén. Y dice que lo recibieron en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Esta era una familia que le prestaba atención al Señor. Porque algunos dicen, pero ¿por qué si soy cristiano me pasa esto? Espere. Mire, esta familia recibieron a Jesús. María se sentó a los pies del maestro y le puso cuidado. Amén. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Sabe qué estaba haciendo Marta? Dijo, llegó el Señor. Y Jesús no andaba solo. Al menos andaba con 12. ¿Qué tal que el pastor le llegue un día de estos a visitarla con 12 líderes? Y no falta la Marta que dice, llegó el pastor. Prendan, agua panela, las arepas, el tinto. Pastor, ¿le gusta el tinto? El tinto. Era una familia que recibió a Jesús. Era una familia que prestaba atención a Jesús. Era una familia que servía a Jesús. Amén. Era una familia que tenía comunión con Jesús. Pero le vino un momento difícil, la muerte de su hermano. Le vino un momento terrible. Amén. Reitero, estamos hablando de una familia cristiana, no estamos hablando de una familia por allá perdida. Era una familia, hermano, que tenía comunión con Dios. Pero un día vino la prueba y el enemigo atacó la fe. ¿Por medio de qué? De la enfermedad, la cual pasó a la muerte. Dios tenga misericordia, nos guarde y nos fortalezca. Pero vino la enfermedad y se convirtió en muerte. ¿Qué más era la prueba, hermano? Una oración sin respuesta. Mire lo que dice el verso. El verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Y el siguiente versículo dice, y se quedó Jesús 2 días más. Y uno dice, bueno, ¿lo amaba o no lo amaba? Porque cuando dicen está enfermo, ¿qué es lo primero que dice uno? Me voy. Y va y corre y una maleta y una ropita y se va. Ellas hicieron una oración, escuche. Lo que nosotros llamamos oración, ahí está literal. Ellas enviaron un mensaje y le dijeron, Jesús, el que amas está enfermo. Y Jesús no respondió de una vez. Se quedó ahí. Dice la Biblia que se quedó. Es más, cuando llegó, llevaba 4 días muerta. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño y el autor de la vida. Jesús no llega tarde ni llega temprano. Jesús llega en el momento indicado. Jesús llega cuando usted y yo más lo necesitamos y se glorifica. Entonces, ¿la prueba cuál fue? Una enfermedad, una oración no respondida, una enfermedad que se convirtió en muerte. La prueba fue llegar a la impotencia. Dice el verso 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. Ellas estaban desconsoladas por su hermano. Ellas iban a quedar solas. En la cultura judía, en la cultura hebrea, hermano, si no hay un hombre en la casa es muy difícil. Era muy terrible. Amén. Y ellas iban a quedar literalmente desamparadas y estaban desconsoladas. ¿Cuál fue la prueba? Vino la impotencia. Ellos llegaron a la impotencia. Se nos enfermó, oramos al Señor y no hubo respuesta. Y los únicos que nos han venido a consolar son los judíos, son los vecinos. ¡Qué cuadro tan impresionante! Pero recuerde qué familia era. Recuerde quiénes eran para Jesús. Pero ¿sabe qué pasa? Después de que usted ora y como que no hay respuesta, después de que viene la enfermedad y duele la enfermedad y como que le agarró ventaja y después de que se llega la impotencia, vienen los reclamos. Amén. Y es increíble que la familia más allegada, más amigos de Jesús,
le terminen reclamando. Lea el verso 21. Leamos rápidamente el verso 21. Dice, y Marta le dijo, Señor, cuando él ya llegó, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso es un reclamo. No lo saludó. No le dijo, Señor, bienvenido, qué bueno verte. Pues quiero contarte que nuestro hermano falleció. No, de una vez lo abordó. Le dijo, si hubiera estado aquí, no habría muerto. Hubo un reclamo. Pero lea también el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Se nota que es hermana de María. Exactamente lo mismo. Amén. Tanto Marta como María le reclamaron al Señor. ¿Cuántas veces en medio de la impotencia le ha reclamado a Dios? ¿Cuántas veces en medio del dolor le ha reclamado a Dios? ¿Cuántas veces en medio de la enfermedad y de la necesidad le has o le hemos reclamado al Señor? Vinieron los reclamos. Después viene la resignación, cuando dice, ya no hay que hacer. Pobre nací y pobre seré. ¿Has escuchado esos poetas? Solo nací y no nací para el amor. Y una cantidad de cosas que está en Primera de Desconsolados, capítulo 3. Amén. Segunda de Descarriados, capítulo 10. Porque no existe en la Biblia eso, que ya no hay que hacer. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde habla la palabra de eso? Viene la resignación. Lea verso 23 y 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le respondió teológicamente, según el discipulado que años atrás Jesús le había dado. Ella le dijo, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. O sea, ya estoy resignada que se murió. Sí, le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Wow! Amén. Le está diciendo, eso no fue solo un discipulado. Eso es una verdad eterna, es una verdad vigente. Pero vino la resignación. Las hermanas se resignaron a quedarse sin hermano. Y de esta manera, a través de la enfermedad, la muerte, la oración sin respuesta, la impotencia, los reclamos y la resignación, la fe iba menguando. La fe iba decayendo. Y fue en medio de esta situación que el Señor se manifestó. Amén. Para ministrar las estrategias divinas, para volver a creer. ¿Cuántos quieren volver a creer? ¿Quieres volver a creer? ¿Quieres volver a retomar esa fe que obra milagros, que trae maravillas? ¿Cuáles son las estrategias? Primero, su presencia. La palabra dice en el versículo 17 que Jesús vino en vivo y en directo. No mandó a Tomás, si no ahí se acaba todo. No mandó a Judas, si no, no hubiera llegado. No mandó a Pedro, si no llega también a reclamar y a quejarse. Fue el mismo Señor Jesucristo. Vino pues y halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Yo te quiero decir de parte del Señor, si retomas tu fe, si vuelves a creer, el Señor Jesucristo, Él mismo va a venir a tu vida con la respuesta que estás esperando. Él mismo lo va a hacer, con un milagro, con una bendición. Segunda estrategia para volver a creer, su palabra. Amén. Jesús vino. Y dice el verso 24, 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mire que Jesús no se puso a consolar la pobrecita, mi chinita, Martica, qué pecadito, te quedaste huerfanita, te quedaste, no. Amén. Él nos viene a darnos una consolación pasajera. Él viene a solucionar los problemas. Él viene a sanar las heridas. Él viene a llenar los vacíos. Amén. Y le dijo a Marta, declaró la palabra de Dios. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y si crees en mí, no morirás eternamente. Es más, en el verso 27 le dijo el Señor,
En el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hizo el desafío. Le dijo Dubán, ¿crees esto? ¿Crees o no crees? ¿Y qué le dijo esta mujer cuando escuchó la palabra del maestro? Le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Aleluya. Amén. Dios nos da su palabra para que volvamos a creer. A través de la palabra, Él nos recuerda sus promesas y activa nuestra fe. Pues la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Deje de oír TikTok. Deje de oír mentiras en las noticias. Deje de oír al chismoso del barrio y comience a oír la palabra de Dios, la cual le va a producir fe para que vea milagros. Deje de oír al enemigo. Amén. Deje de oír las trampas del enemigo y escuche palabra. Y tercero, estrategia, se las di muy rápido, su presencia, su palabra y tercero, su poder. Amén. Jesús manifestó su poder. Su poder en el verso 38 dice en adelante, habla de la resurrección y dice que Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Habían unos obstáculos. Pero él con su poder dio una orden, quitar la piedra. Pero a alguien se le opuso, Marta. Amén. A veces el Señor desde el cielo está diciendo, se restaura ese hogar, se restaura, que está en 1000 pedazos. Pero los que están en 1000 pedazos dice, ya no hay nada que hacer. Me hirió mucho. Yo no le puedo perdonar. Amén. El Señor está dando la orden. Se pagan esas deudas. Se pagan. Antes de mitad de año se pagan. Pero alguien está diciendo, ¿pero con qué voy a pagar? Si no tengo ni para el arriendo. Si no tengo ni para la comida. Jesús está diciendo, quiten la piedra, que vine a darle solución. Y Marta, ay, santos, que esa Marta, porque Marta quiere decir señora, la que lidera, quiere decir ese nombre, nombre poderoso. Pero Marta está diciendo, Señor, pero ¿cómo van a quitar la piedra? Si huele a feo, es de 4 días, está podrido. Y Jesús, yo pienso que se coloca la mano en la cabeza y dice, uy, Señor, está Marta. Y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire, hermano, cuando el poder de Dios se manifiesta, Él quita los obstáculos naturales. ¿Cuál era? La piedra. Y el poder de Dios quita los obstáculos espirituales. ¿Cuál era? La incredulidad de Marta y nos da la victoria. Digo, quiten la piedra. Y le digo a Marta también, quite de ahí, porque usted no me quiere dejar hacer el milagro. Le dijo, no le he dicho. Es que Jesús no hablaba así feo como nosotros. Pero en palabras castas le está diciendo, quite de ahí. ¿Cómo me va a tirar el milagro? Le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el milagro no fue solo que Lázaro resucitara. Amén. Siempre nos enfocamos ahí. Pero doy gloria a Dios porque me mostró algo más que nunca me había mostrado. No lo había visto así. ¿Sabe cuál fue el milagro también poderoso? Que Marta y María volvieran a creer. Que Marta, aquellas que estaban desconsoladas, muriendo por su hermano, desamparadas, ya no había que hacer, volvieron a creer. Volvieron a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermano amado, así como el Señor le dijo a Lázaro, a Marta y a María, dice después que quitaron la piedra, después de que Marta, hágase a un lado porque voy por el milagro. El Señor dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia, y el que había muerto, yo no sé qué ha muerto en tu vida, en tus sentimientos, en tu economía, yo no sé qué ha muerto en tu historia, pero si vuelves a creer, Dios lo va a resucitar. Dios se va a glorificar. Y el que había muerto salió, dice la Biblia, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Cuántos dicen amén? Déjenlo ir, gloria a Dios. Iglesia amada, Dios me ha enviado a darle esta palabra y la he sembrado en tu corazón. Si vuelves a creer, si se activa
tu fe a partir de hoy, recuperarás la comunión con Dios. Le voy a dejar como tarea, porque este es un mensaje para darlo quizás en 3, pero quise darlo en uno solo, para que quede, ahí queda grabado, para que usted lo vuelva a ver. Pero escuche, cuando tu fe se activa, cuando vuelves a creer, se activa tu comunión con Dios. No es que recibas el milagro y te vayas a pasear. ¿Sabe qué hicieron después de eso? Usted va a leer en casa el capítulo 12. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania nuevamente. Recuerde que él permanecía ahí, él llegaba, era donde él llegaba. Donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Y le hicieron una cena. Aleluya. Amén. Qué bendición. No lo buscaron y lo mandaron llamar solamente por el milagro. Lo estaban esperando y le hicieron tremenda cena. Amén, al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Se activó la comunión con Dios. Se activó el servicio y la devoción al Señor. Dice el verso 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¡Wow! ¿Sabe qué se activó? La devoción, la adoración, amén, la inversión en Dios. Es más adelante Judas, que era un ladrón y era el contador de Jesús, dijo, ¿por qué no se vendió? ¿Por qué no se vendió ese perfume en tanta plata y se le dio a los pobres? Mira, hermano, cuando Jesús resucita tu casa, cuando Jesús resucita tu economía, cuando Jesús resucita tu vida, no nos podemos negar nada para Él. Para Él es la gloria, para Él es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Para Él lo es todo. Amén. Entonces, ¿qué pasó con esta casa? Restauró la comunión, restauró el servicio y restauró la devoción. Dice el verso 2, y le hicieron una cena y Marta servía, retomó su servicio. Lázaro estaba en comunión en la cena, Marta estaba sirviendo y María estaba postrada, lavando los pies y enjugándolos o secándolos con su cabello. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante de esto? Que no solamente se activa la comunión, el servicio y la devoción, sino que se activa el testimonio. Lea este último versículo y oramos. Verso 10 y 11 del capítulo 12. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de él, o sea de Lázaro, o por el testimonio de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermano, cuando Dios resucite tu economía, muchos mundanos se van a apartar del mundo y te van a seguir con Jesús. Amén. Cuando Dios resucite tu casa, muchos van a dejar de estar allá y van a seguir a Jesús por tu testimonio, porque se activó, porque creció y se desarrolló un testimonio de bendición. Y así como Dios restauró esta familia, a partir de hoy lo quiere hacer contigo. Dios quiere a partir de esta noche, de este mensaje, resucitar tu vida, restaurarte, que vuelvas a creer y entonces seas bendecido y seas bendición. Pido el favor de estar sobre sus pies y oremos al Señor. No se inquiete por unos minutos de más. No se deje robar la paz por estos minutos de más. Solamente ahí donde está, dile, Señor, yo quiero retomar mi fe, yo quiero volver a creer. Quizás tengas que reconocer y decir, Señor, sí, mi fe estaba menguando. Sí, Señor, he tenido este año, esta última temporada, una fe enferma, con duda, con incredulidad, con miedo, con incertidumbre. Pero hoy vuelvo a creer, porque el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que restauró a Marta y a María, hoy está con nosotros. Y hoy quiere resucitar todo lo que ha muerto en ti. Y hoy quiere sanar todo lo enfermo en ti. Y hoy quiere levantarte con una nueva oportunidad de bendición, de vida, de poder. Así es de que, amada,
Amado que me escucha, es tiempo de volver a creer. Amigo que me escucha, hermano, que me escucha por las redes sociales, es tiempo de volver a creer. Allí donde estás, créele al Señor. Él te sacará de esa situación y de esa condición. Él sanará tu cuerpo. Él restaura tu casa, tu familia. Él bendice tu economía. Dios dice, diles que si se vuelven a mí, dice Jehová de los ejércitos, yo me volveré a ellos, dice Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por tu palabra y por la administración, Señor. Que esta palabra quede ahí sembrada en el corazón y que nos dé aliento de vida para volver a creer en milagros, en respuesta, en proyecto, en bendición. Oh Padre bendito de la gloria, oro por los que han estado enfermos o por los que aún han experimentado la muerte en alguna de sus áreas, para que extiendas tu mano, vengas tú mismo, se manifieste tu palabra y tu poder nos levante en bendición y en victoria en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Yo creo, Padre, que el fruto de esta palabra que hoy se ha sembrado será respuesta, será milagros, será resurrecciones, será victorias, y nosotros mismos, como Marta, como María y como Lázaro, contaremos tus maravillas. Y esa historia que hasta hoy fue de terror, de dolor, de muerte, de enfermedad, a partir de hoy será una historia de gloria, de poder, de victoria y de grande bendición por la misericordia de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle alabanza al Señor. Amada iglesia, el Señor les bendiga, les guarde y por favor, vuelve a creer para que veas la gloria de Dios. Una feliz noche para todos, un abrazo y que el Señor les bendiga más. Nos podemos saludar en el amor de Cristo.